Hace 13 años se estrenó El sexto sentido, una película que no solo se convirtió en un éxito inmediato de crítica y taquilla, sino que además consiguió algo mucho más importante. Varió nuestra forma colectiva de entender el misterio. Gracias a aquella película en la que un muchacho de apenas 8 años observaba figuras que le amedrentaban, gracias a aquella obra maestra con giro final inesperado, muchísimas personas en los 5 continentes miraron de otra forma a las muchísimas personas que habían visto, sobre todo en la infancia, fenómenos semejantes. Lo que parecía un signo de casi apestado se convertía entonces en un nexo común para muchas personas que empezaron a trazar comunicación, a confesarse sus secretos más hondos. Sí, siendo un niño y quizá después, muchos habían visto algo muy similar. Y en ocasiones esas formas similares, como arquetipos que no parecen amables, se visten con las mismas galas, se tocan con los mismos sombreros, parecen figuras de otro tiempo, de otra época. Alguien me dijo una vez, hace mucho tiempo, que esto de las apariciones, sea lo que sean, da la impresión de que viene motivado por una especie de error, como cuando uno entra en una habitación, abre la puerta, hay una reunión, pide disculpas y se marcha rápidamente. Esa especie de errores entre mundos. Quién sabe, quizá allí pueda estar la explicación. Lo cierto y verdad es que miles de niños han sido aterrados, sobre todo en su infancia, por figuras idénticas que responden a un miedo que quizá esté en el origen de la mente, en el origen del pensamiento. El director Shyamalan llevó todo eso al celuloide con notable éxito. El sexto sentido, que ya parece una película antigua, 13 años son muchos, sigue aguantando perfectamente. ¿Lo habéis sentido? Al escuchar las voces sin imagen, simplemente con la fuerza de la voz, todos hemos percibido el mismo escalofrío, un muchacho atormentado y un maestro que le guía por ese mundo. En 4 días en España desbancó al Rey León, a Parque Jurásico o a la Amenaza Fantasma y se convirtió en aquel momento en la más vista de todos los tiempos en nuestro país. Hoy ha recaudado cerca de 300 millones de dólares. Superó, en Estados Unidos tan solo estoy hablando, a la Guerra de las Galaxias de inmediato. Y era una simple película, no de tanto presupuesto, que hablaba de apariciones que tenían los terrores infantiles como epicentro. Y luego entenderéis por qué de este título. Siempre los periodistas, los investigadores tenemos ese deje, ese marchamo, una carpeta, un nombre, un rotulador. Catalogar una historia que, consultada con especialistas, resulta ser sorprendente a todas luces. La mayoría de especialistas en el ámbito de la psicología o la psiquiatría nos han confesado que nunca han visto nada igual, nunca han escuchado nada parecido. Todo empieza en Canarias, concretamente en la población histórica, llena de leyenda, por cierto, llena de misterio, de la Orotava. Esta noche os invitamos a viajar hacia esa tierra maravillosa, por cierto, tierra que conocemos. En una casa cualquiera, en una casa donde casi nunca pasa nada, ocurren cosas. Y son prácticamente idénticas a las de la película. O por lo menos no desmerecen las escenas tan terribles, tan impactantes, las recordáis, que vivimos en el sexto sentido. Yo espero que ahora tracéis similitudes. El protagonista de esta historia, un muchacho al que llamaremos Jaime, no había nacido cuando se estrenó El sexto sentido. Yo recuerdo 2 escenas que me impresionaron muchísimo del sexto sentido, de esa nueva forma de ver quizá el más allá o las apariciones. Una era tremenda, era ese niño atenazado por sus propios miedos, por la visión diferente de algo, que iba por un pasillo. Y entonces ese pasillo se convertía en el pasillo de la infancia de nuestras propias casas, el pasillo de tantos terrores. Llegar, por ejemplo, directamente al baño, a solas, era un reto. Y no deja de ser un reto iniciático, quizá en mitad de la infancia, enfrentarse a la propia oscuridad, a los propios temores. Y cuando el niño se
encamina hacia ese lugar, se cruzan de repente dos niños como de otro tiempo, como de los años 70, que no tienen por qué estar ahí. Y uno de ellos dice: ¿por qué no jugamos con la pistola de papá? Cuando pasa delante de la cámara, vemos que ese muchacho de melena abombada tiene medio cráneo fuera, víctima de un disparo que se acaba de producir. Carlos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Yo estoy seguro que escenas, fotogramas, cortes de película como este te venían constantemente a la mente estando en la Orotava entrevistando a esta familia, porque es una familia entera la que vive los hechos. Sí, es una familia formada en este caso por dos niños, un padre, una madre y el resto de integrantes, como decíamos, de la familia. Todos están preocupados por este pequeño, por Jaime, que cuenta con tan solo 8 años. Y lo cierto es que lo está pasando bastante mal. Ya explicaremos que ahora mismo está un poquito mejor, pero desde los 3 años lleva atormentado. Esto es lo extraño, la largura en las experiencias. Los especialistas, como decía, que hemos consultado, hablan de que esto es una franja concreta del tiempo y que si se prolonga, pues puede significar algún tipo de dolencia. Quiero que escuchéis un documento. Como hemos hecho con la película en este sentido, quiero que os metáis a fondo en lo que puede expresar este sonido. El simple sonido de un rotulador que pinta o de un lápiz que pinta sobre una pizarra, ¿no? Estabas tú con el muchacho y, para que lo entendamos, él te estaba dibujando algo. Sí, yo le empecé a preguntar, hice un trato con él, hice un trato de que yo quería conocer su historia, quería conocer qué es lo que le sucedía y le preguntaba por una descripción. Este niño ve a un hombre, tiene pesadillas, continuamente pesadillas con un hombre que él ve. Y bueno, pues yo le pedía que por favor me dibujara a ese hombre. Tengo que decir que Carlos Largo lleva muchos años trabajando con niños. Es cierto que has hecho muchísimos campamentos y eres monitor de niños. Soy monitor de ocio y tiempo libre. Y eso, claro, te ha permitido cierta forma de profundizar incluso en la psique de un niño tan pequeño, de un modo que estoy seguro que el resto no hubiésemos logrado. Por eso se convierte en una especie de, y eso es el valor, una especie de testimonio, de legado que este muchacho le ofrece a Carlos. Y en esa pizarra, el motivo de sus pesadillas recurrentes durante años. Pesadillas que, y espero que investiguéis con nosotros esta noche, vamos a ir desenvolviendo o desembalando, porque todo parece que tiene un sentido increíble, un sexto sentido quizá. Escuchamos el documento. Yo si te digo que dibujes al hombre este que me has dicho antes, ¿sabrías dibujarlo ahí? A ver si me sale. Así. ¿Y lleva algo? Bigote y camiseta azul. ¿Y el pelo es corto o largo? Más o menos cortito. ¿Cortito? ¿Sí? Un sombrerito llevaba. ¿Pisaba al suelo? ¿Y cómo estaba? Bueno, sí lo pisaba, porque yo oía... Cuando tú pisas que el parque no se oye, talá. Pues eso oía cuando venía. ¿Pero tú sabías cuándo iba a venir? ¿No? Pero casi siempre que lo veía sonaba talá. Pisadas que él oye, escucha el resonar de la madera. Parece algo físico, que se le aparece desde cierto instante en su vida. ¿Por qué? Y que se acabará convirtiendo en problema importantísimo y grave para su propia familia. En este caso, el núcleo familiar vuelve sobre sí mismo como una especie de autodefensa contra un virus desconocido y empiezan a investigar, claro. Que un niño tenga pesadillas es hasta normal, hasta lógico. Algunos especialistas dicen que hasta sano. Son procesos cerebrales, dicen. Pero claro, que éstas empiecen a cobrar forma y den algunas informaciones, eso ya complica la situación. ¿Qué dibuja este muchacho en la pizarra? Pues dibuja una persona física. Es lo que tú decías. Una persona con una altura más o menos como yo, 1,80, quizá un poquito más bajo que yo, mido 1,86. Le describe con una camisa, con unos vaqueros,
con unos zapatos de boda. O sea, llega hasta ese detalle de decir, me comentaba el niño, tú cuando te vas a una ceremonia te pones unos zapatos bonitos. Es un hombre como un poco engalanado. Sí, sí, un hombre engalanado. Pero luego hay ciertos elementos que él destaca, que son la capa. Ese hombre lleva una capa negra. De vestir. Un rasgo físico, el bigote. Un bigote bastante poblado. Y luego otro elemento que también mencionaba, un sombrero. Un sombrero pequeñito, tal y como menciona él, pero que luego también hablando con sus padres, en ocasiones se convierte en algunas descripciones como un sombrero más ancho. Sombrero antiguo. ¿Cómo ve a este hombre? ¿Cuándo? ¿En qué momentos? El niño empieza a ver a este hombre desde que es muy pequeño. Desde los 3 años empieza ya a mencionar a su madre, en este caso, cuando está jugando, cuando él está solo. Lo típico que hemos conocido muchas veces, historias de amigos imaginarios, pues que este hombre le daba siempre mucho miedo, mucho pánico, mucho pavor. Luego va creciendo y empieza a tener ya hasta pesadillas. Es una noche detrás de otra, detrás de otra. Siempre la misma figura. Siempre la misma figura. Y además se empieza a despertar en plena madrugada, con mucho sudor, con mucho frío, porque además abre los ojos, normalmente, él me lo decía así, abro los ojos y se me aparece al lado en la cama, justo él, en el lado derecho, aparece este hombre a lo largo de toda la cama, tumbado. Se le queda mirando fijamente y únicamente le pide una cosa, que si quieres te la puedo decir ahora mismo. Le pide que le dé a su hermano, que le entregue a su hermano y que si no, se le llevará al cielo. Esta es una historia con muchos elementos, evidentemente. Seguro que muchos añadidos por el propio miedo. Seguro que muchos pavimentados por la propia sugestión de una persona tan pequeña. Pero que, digámoslo así, tiene un shock inicial. Todo empieza cuando se trasladan quizá de casa. Siempre he vivido en esa casa. ¿Cómo es la casa, Carlos? La casa es una casa moderna. No tiene muchos años, tendrá como mucho unos 6 aproximadamente. Es una casa bastante amplia. Tiene su salón grande, tiene varias habitaciones, en este caso la de los padres, la de este niño, la de su hermano, que es más pequeñito. Tiene una habitación que tienen como sala de juegos, la cocina, que está pegada al salón tipo sala cocina americana, por decirlo de alguna manera, y tiene 2 cuartos de baño. Estamos hablando de una casa dentro del casco urbano, una casa apartada. Está dentro de lo que es la población de La Orotava, pero está un poquito más apartado. Pero es una zona completamente nueva, o sea, no hay ninguna explicación que podamos decir de que esta aparición tiene una vinculación, algún hecho que haya ocurrido ahí. Existen teorías que luego iremos conociendo, pero no hay nada a priori que la familia puede decir, es este hecho el que está provocando que mi hijo, que quizá pueda tener una sensibilidad mayor, pueda decir, pues estoy viendo a esta persona. No lo vinculan a nada. Vamos a seguir aprendiendo un poco del caso. Antes incluso de abrir las vías de contacto, y Santi nos contará. Santi, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Porque luego tenemos información para contrarrestar. Esto no parece casual y nos ha sorprendido. Indagando en la antropología, indagando en los incluso temarios médicos, nos hemos encontrado con personajes calcados y tenemos que saber por qué. Y además, en la propia historia de este programa han llegado esta misma semana, han llegado testimonios, y no sabían desde luego que íbamos a tocar este tema, describiendo, y luego recuperaremos el documento, Carlos, el mismo ser o muy parecido. Estamos ante un arquetipo del mal. ¿Y por qué el mal se plantea o se presenta así? ¿Puede ser realmente grave para una persona y más para un niño? Está la salud de un niño en juego. Este tipo de apariciones, ¿tienen que hacer algo los padres? Hay que conocer la familia, hay que ir paso a paso. Yo os invito a la investigación en vivo, como lo estamos haciendo, y que seáis detectives con todos nosotros. Vías de contacto, por supuesto, ya abiertas. Y atención, porque hay un momento importante, cerca de los 4 años. También nos recuerda esto, a sexto sentido. Hay una tienda de campaña, nos habla la propia madre. Yo quiero que la escuchéis. Con unos 4 años le regalan una tienda de campaña a él. Se la montamos, la tienda de campaña, y no quería entrar. Yo me doy cuenta de que era al principio, sí entraba a jugar, entraba a su juguete, se sentaba dentro, pero llegaba un momento en que no entraba dentro. Entonces le pregunté que por qué no, que si es que ya no le gustaba su tienda de campaña. Y me dijo, es que dentro de la tienda de campaña estaba el señor con el sombrero y el bigote. Tienda de campaña. Parece que es un momento que detona, como dicen muchos expertos en el asunto, siempre hay un primer encuentro
quizá algo que queda grabado en la mente y que luego persigue. O, en otras teorías, el niño con su proceder, o por estar en cierto lugar, o en determinada disposición, abre algo que no se tiene por qué abrir, porque, pobre niño, ¿no? Es inocente de cualquier cosa, evidentemente. Pero ¿qué pasa esa noche en la tienda de campaña? Es que tú fíjate, tiene tan solo 4 años. ¿Qué se le puede estar pasando a un niño de 4 años para... Y antes, a la llegada a esa casa, no había ocurrido nada. Anteriormente nada. Nada. Sí que menciona la madre que en alguna ocasión con 3 años pues había empezado a tener algún amigo imaginario, pero la primera vez que empieza a mencionar a este hombre concretamente y que no para de describirle hasta el día de hoy, que tiene 8 años, es en ese momento de la tienda de campaña, que no quiere entrar. Antes sí que jugaba él solo con sus muñecos, pero luego no quería volver a entrar porque le entraba un pánico tremendo. La tienda no estaba en el exterior, sino dentro del cuarto. Dentro del cuarto. Que es una escena idéntica, por cierto, a una del Sexto Sentido. Entra el muchacho protagonista en la tienda de campaña y dentro hay una niña que vomita en ese momento. En este caso, como decíamos, ve a este hombre de bigote, capa, sombrero, y que continuamente le indica eso, que quiera a su hermano luego con los años posteriores. Es el mensaje que le transmite. Él entiende ese mensaje, es decir, no solo ve una figura que se tumba en la cama, sino que dice esa palabra o que él de alguna forma absorbe ese mensaje y lo transmite con total seguridad a sus padres. ¿Se lo llega a contar a los padres? En un primer momento no porque el niño tiene miedo. El niño piensa que sus padres no le van a creer, que se lo ha inventado y que le van a dar, digámoslo así, en su mundo como loco, como un niño loco. No quiere contarlo. Aparte por otro hecho, porque la misma madre nos lo cuenta, y él también nos lo dijo, que ese hombre le decía que si algún día lo contaba, que le veía a él, que pasaría algo muy, muy malo. Entonces, o sea, imagínate... que ese hombre del sombrero que ve perfectamente, físicamente, como quien ve la imagen de un espejo, da esos dos mensajes clarísimos a un niño tan pequeño. O le da la vida de su hermano, en este caso, y que no lo cuente, que va a pasar algo malo, y que si no, se le llevaría a él al cielo. Estamos haciendo una experiencia un tanto diferente, que es simplemente, sin poner más adjetivos, investigar un caso. Además, esta familia nos ha abierto sus puertas amablemente. Esta familia ha tenido que pedir ayuda y, ya os digo, como en otra célebre película, El exorcista, se cumple un itinerario realmente dramático. Luego lo contaremos, pero se ha pasado por psicólogos, mundo de la psiquiatría, neurología, también, vamos a decirlo, incluso curanderos, santeros que cuentan cosas muy extrañas, y se ha acabado ante el ministerio sagrado de la Iglesia. Un proceso idéntico al de la famosa novela de William Peter Blatty. Pero esto ocurre en Canarias en pleno siglo XXI. Como es muy interesante y seguro que hay muchos contenidos que pueden hacernos aprender algo en torno a las entrañas de cosas que superan a la ficción, vamos a seguir la investigación. Aquí no es cuestión de juzgar, sino de simplemente mostraros cómo nosotros estamos investigando. Claro, ¿qué haría un investigador en este momento? ¿Cómo es la familia? ¿Qué observas en la familia? ¿Qué te llama la atención o te deja de llamar la atención? ¿Cómo es su estado de angustia? ¿Son gente joven, gente mayor? Son gente joven. Son gente joven, además, como decíamos, debemos de agradecer cómo se han portado con nosotros, cómo nos han abierto las puertas de su casa. Son gente trabajadora, gente normal y corriente, y que están preocupados por su hijo. ¿Tienen un buen estatus, un estatus normal? Sí, un estatus normal, un estatus económico normal, y bueno, sí que estamos hablando de que la familia ha habido un pequeño acontecimiento, que es que ha habido una separación. Pero en ese momento en el que el niño comienza con todas estas imágenes, la familia estaba unida. No había esa separación de los padres. Ha sido posterior. Es más, es reciente. Ahora la pregunta que podemos lanzar es si eso puede ser un detonante o lo que empieza, generando el caldo de cultivo, mal caldo de cultivo de una separación, puede influir o no. Pero la historia se complica mucho más. ¿A ti te hablan con mucha angustia todos los miembros de la familia? Sí. No solo el padre, no solo la madre, sino también su tío, su tía. Son muchas las personas, incluso no gente solo que está vinculada a Canarias, sino que también existen miembros familiares en otras zonas de España repartidos, con los que también hemos podido hablar y conocer su opinión, y también están preocupados por el niño. Y una cosa importante, Carlos, que son como elementos que hay personas, incluso fuera del ámbito familiar, que han visto algo parecido en esa casa. Sí que ha habido amigos de la familia, amigas de la familia,
incluso, como decías tú, santeros, videntes que se han consultado y que también lo han vinculado siempre. Se ha mencionado la palabra caminante, que hay un caminante en la casa, pero también siempre, como decíamos, a un elemento negativo, algo maligno que hay una en la entidad casa. posiblemente negativa. Siempre según los que saben de estos temas. Nosotros como periodistas lo contamos aquí como nos ha llegado. Pero aquí viene un documento que es interesante. Cómo reacciona la familia cuando personas ajenas describen algo idéntico a lo que dice el niño. Pues me entero a través de otra persona. Yo pensaba que el niño lo que tenía eran pánicos nocturnos, que tenía pesadillas, que simplemente era eso. Y un adulto me describe que en la casa había un señor con sombrero y bigote. Entonces recuerdo que cuando él tenía los 3 añitos me hablaba de ese señor con sombrero y bigote. Me lo describe el adulto exactamente igual. ¿Cómo es posible, Carlos, que alguien describa un adulto con sombrero y bigote en esta casa? ¿Cómo fue esta escena? ¿Cómo ocurre? ¿Qué sabemos de ella? Pues esta escena ocurre con total normalidad. Llega un amigo de la familia a la casa y, bueno, pues la no madre, sabe nada. En este caso, no sabe absolutamente nada. La madre empieza a compartir su preocupación. El niño no duerme bien, no descansa, tiene pesadillas, se despierta siempre a la misma hora por la madrugada. Siempre con sobre las sudor. 3:30 de la madrugada. 3:30. Es la franja horaria en la que el niño siempre se despierta muy mojado. Ellos lo mencionan también como que está desorbitado, como fuera de sí, muy asustado. El caso es que le explica a este amigo lo que le está pasando al niño y ese amigo dice, no, es que tu hijo no le está pasando esto porque tenga un problema de salud ni porque tenga pesadillas, es que es por el hombre. Y se queda la madre, pero ¿qué hombre? Sí, el que estoy viendo ahora mismo allí. Este amigo de la familia describe a un hombre con bigote, con sombrero y con capa en el mismo punto en el que lo describe Jaime. Escuchemos ahora al padre, antes de saber algo de esa figura arquetípica. Escuchemos al padre porque es rotundo y es otro miembro diferente de la familia. Llega un momento en que esto se convierte en problema. De anécdota pasa a problema. Cuando personas ajenas hacen un retrato robot de lo mismo sin haber hablado con el niño, uno ¿cómo debe sentirse? Desde luego preocupado, extrañado. ¿Qué clase de broma es esta? Escuchamos al padre. El más que en la tierra lo describe con un sombrero negro, una capa negra, y llegó un momento que decía que tenía como si fuera una pistola, y dice que le aterraba, que se iba a llevar al hermano y amenaza tras amenaza, y el niño desorbitado no sabía lo que hacer ni cómo expresarse y contarlo. Estando conmigo él a 1 metro me dijo, papá, tienes a alguien a los pies de la cama y te está mirando.